Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes, como siempre, vamos a darle toda la gloria a Dios. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por toda la bendición recibida el día de hoy, por todo lo que nos mandaste, Señor, porque de ti viene lo bueno y lo malo, pero para crecimiento de cada uno de nosotros. Gracias por estar resguardados en tu hogar, Señor. Gracias por la lluvia que mandas el día de hoy, porque es necesaria para todas las plantas, para todos los árboles, Señor. Te agradecemos asimismo por tu provisión y por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí y bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, otra vez nos vuelven a tocar dos capítulos del libro de Proverbios. Pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Proverbios. ¿Qué vimos en el capítulo 8? Ok, vimos ahí un tema bastante interesante porque se habla de la sabiduría como si fuera una persona. De hecho, así inicia yo la sabiduría y que menciona que estaba al lado del Padre cuando construyó todo, cuando creó todo, como si fuera una persona la sabiduría. Esto es un recurso literario para aquello, ¿cómo se llama? Que así lo tienen que ver, que se llama prosopopeya. Es, es darle a algo, a alguna cosa, la calidad como si fuera un ser humano, un ser viviente, ¿no? Es como si habláramos, como si el escritorio estuviera hablando. Eso es prosopopeya. De la misma manera, la sabiduría, cuando habla, es eso, es un recurso literario solamente que se está dando para que se pueda entender. Ayer les comentaba que en el versículo 22 del capítulo 8, las personas que practican la religión o el sectarismo llamado testigos de Jehová mencionan ese junto con un salmo que ese es, ellos dicen que es la mejor prueba para demostrar que Jesucristo fue creado. Ajá. Obviamente sabemos que no es así. Jesucristo estuvo en el principio de la creación. De hecho, estuve leyendo algunos versículos de la Biblia versión del Nuevo Mundo, que es la que utiliza la sociedad Watchtower. Y en Primera de Juan, se me acaba de olvidar el versículo, es en la primera carta de Juan. Yo creo que se les olvidó modificar ese versículo donde ellos mismos afirman que Jesucristo es Dios. El que sí modificaron totalmente es el versículo 5 del capítulo 9 del libro de Romanos, donde literalmente todas las traducciones dicen que Jesucristo es Dios. Y sin embargo, ellos modificaron el texto original para poner y que de él desciende, de los israelitas desciende el Mesías, que es Cristo. De hecho, se los voy a leer para que no andemos adivinando. Les decía yo, en Romanos, y les voy a mostrar lo que hicieron. Romanos capítulo 9, versículo 5, dice así, está hablando de Israel, Pablo en esta carta, y dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Eso es, esa es, las traducciones, todos traen ese versículo, en donde están reconociendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, la versión Nuevo Mundo, que es la Biblia de los testigos de Jehová, dice así, a ellos le pertenecen los patriarcas y de quien descendió Cristo, que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Amén. Es una modificación que hacen para poderlo acomodar a las creencias de Elena, a los escritos que dejó Elena G. White y Russell, que son los fundadores Elena G. White es una de las profetisas del adventismo. Los testigos de Jehová salieron del adventismo cuando no se cumplieron las profecías acerca del mundo. Pero Russell, que fue el fundador, no recuerdo el nombre, Russell fue el que fundó a los testigos de Jehová. Él se encargó de modificar la Biblia para que se pudiera acoplar ¿cómo se llama? A sus creencias. De hecho, pues, no es que sea fácil y no es burla hacia las personas que profesan el sectarismo de testigos de Jehová, sino que al contrario, con su misma Biblia, con la Biblia, yo recomiendo la Reina Valera 1960, que se les pueda llevar a la verdadera fe,
a nuestro Salvador Jesucristo, porque ellos niegan la divinidad de Jesucristo, porque ellos dicen que es el primer ser creado, que es el arcángel Miguel. De hecho, no creen en el infierno tampoco ellos, cuando la palabra de Dios y del mismo Jesucristo sale la palabra infierno. Pero la cuestión es no demostrarles que tenemos razón, sino llevarlos a los pies de Cristo para que sean salvos totalmente, porque ellos también creen por la salvación por obras, como les digo, mal utilizando este versículo de Proverbios 8:22, donde dicen que Jesucristo fue creado. Y estamos viendo en la palabra, tan solo Juan 1:1, ¿qué pueden hacer con Juan 1:1? ¿No? Y al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ya. Hay bastantes versículos, Romanos 9:5, que, ¿cómo se llama? Que prueban la divinidad de Cristo. Sin embargo, ahí lo que tenemos que mostrar es que con paciencia, con amor de que lleguen a los pies de Cristo para una salvación eterna, perdón, llevarlos y convencerlos del verdadero evangelio. Ya de ahí pasamos al capítulo 9, donde sigue hablando de la sabiduría como una persona. El versículo que me llamó mucho la atención es el mismo versículo de Job 28:28, ¿no? El temor de Dios es la sabiduría y ¿cómo se llama? Y la inteligencia es aprender de él. Bueno, se los voy a leer para que luego ahí ando adivinando. Proverbios 9:10, ya me pasé, aquí está. Proverbios 9:10 dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No está mal que nosotros tengamos una carrera, que sepamos diversas cosas del mundo, en el sentido de podemos tener un oficio, una profesión. A mi esposa le gusta mucho la física y la historia y aprende mucho de esos temas. Le encanta la historia, de hecho, a ella. A mí me encanta la física, me encanta todas las manualidades. Pero esos son conocimientos que se adquieren del mundo. La palabra de Dios dice que la verdadera inteligencia es el conocimiento del Santísimo. ¿Por qué? Porque la inteligencia, aquí como lo maneja Proverbios, es el camino para la santificación, que estemos buscando el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo buscamos el conocimiento de Dios? Por medio de la lectura de la palabra, por medio de la lectura de la Biblia. Lo que nos dejó escrito es como si lo hubiera escrito Dios. Es como si hubiera escrito la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? Cuando se la entregó a Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que todas esas palabras que están ahí fueran publicadas para que nosotros pudiéramos conocerlo, cómo es, quién es, dónde está, qué hace por nosotros, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué es la salvación. Todas las preguntas que se hacen en ese sentido, si nos dedicáramos a leer la Biblia, en vez de estar escuchando a otras personas, nos daríamos cuenta que a veces hasta nos quedaríamos sin chamba nosotros los que nos dedicamos a la enseñanza, porque todas esas respuestas están insertas en la palabra de Dios, que no es malo que también aquellos que se dedican a la enseñanza dejen de enseñar, sino que al contrario, a eso han sido llamados, a enseñar que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No sé si tengas algún comentario de esos capítulos. Ok, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca leer otros 2 capítulos y comenzamos con el capítulo 10 del libro de Proverbios y escrito está: contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendito, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana.
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Capítulo 11 del libro de Proverbios, escrito está: El peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá en el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará el viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Con eso terminamos la lectura de los proverbios de los capítulos de proverbios del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario pertinente. Le pasamos el micrófono a Almita para que continúe con la lectura y su comentario. Buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí. Gracias a Dios por sus vidas, que
fielmente estamos leyendo la palabra del Señor, que haga eh, ahí una hendidura honda en nuestra alma, en nuestro corazón, conforme la vamos escuchando. Em, Déjenme comentarles que como les había dicho el jueves pasado, fuimos a ver la película ya de Sonido de Libertad. Es una película que vale mucho la pena, tiene un mensaje pues interesante, es un mensaje en el cual es fuerte, por supuesto, es un tema fuerte y que por lo mismo que es un tema tan profundo, tan delicado, tan lacerante, no debe pasar nada más como una simple película, en donde nada más vayamos a comer palomitas y refrescos y todo, ¿verdad? Y, sí, ya vi la película, qué bonita. Ay, qué pena. Ay, qué feo. ¿No? Justamente eso es lo que, bueno, a comentario muy personal tendríamos que evitar que se haga una normalización de ese problema tan fuerte del que habíamos escuchado a lo lejos, y a veces cuando pues está lejos, decimos, ay, pues a mí no me ha pasado nada y pues yo sigo con mi vida. ¿No? Es un problema que es grande. Los niños de Dios, como dice ahí, siempre van a ser atacados, pero este ataque ha venido desde que fuimos sacados del Edén, porque así en el mundo caído en el que vivimos, pues siempre han sido atacados, siempre, siempre. Pero este hecho de que siempre sean atacados, no quiere decir que, ay, pues ya ni modo. Quiere decir que los hijos de Dios, los que hemos recibido su justificación, los que hemos recibido su salvación, los que amamos a Jesús, pues tenemos que eh, interceder, tenemos que poner manos a la obra, tenemos que, cuando es necesario hablar, a todos los que el Señor nos ha puesto en su ejército, nos va a llegar el momento, en el que vamos a salir, en el que vamos a hablar, en el que vamos a tener que expresar, en el que vamos a tener que expresar la palabra de Dios, en el que vamos a tener que compartir, la palabra de Dios, y entonces tenemos que estar preparados para ese momento. No crean que nomás vamos a estar ahí, sino tenemos que estar listos porque cuando nos toque hablar, cuando nos toque levantar la mano, y que cada uno haga su papel, el que es autoridad, autoridad, el que es pastor, el que es madre, el que es abuelo, y en ese papel, ahí donde el Señor nos colocó, ahí es donde en algún momento vamos a tener que alzar la voz, desde esa trinchera, desde ese momento. El que es autoridad, se le dio la autoridad para que ejecute la ley, para que eh, tome la ley, para que no se descarríe, para que cumpla con lo que se le ha encomendado. Ser autoridad no es para, ¿cómo se dice? Señorear nada más. Al contrario, ser autoridad es una responsabilidad tan grande porque no es como lo bien lo sabemos, no es para servirse, ¿no? Que obviamente ese papel, esa figura, pues es también una de las más tocadas por Satanás justamente para dominar, pues al cristiano que le toque estar ejerciendo el papel de autoridad, tiene que hablar conforme a la palabra del Señor, sin miedo. Nosotros que estamos aquí, pues también con temor y temblor hablamos la palabra del Señor, no se crean, porque digo, ay Señor, solo tú sabes lo que vamos a hablar hoy, guíanos en lo que vamos a hablar y las madres tenemos que enseñar a los hijos, los padres deben ejercer esa autoridad frente a sus hijos, el cuidado, la protección, porque para eso se les dio esa autoridad como padres, para que protejan su familia, para que no se desbalaguen con la mujer, ¿cómo dicen los proverbios, Juan, que ya leíste tantos? Mujer Con extraña. la mujer extraña, porque entonces
cuando se desvían con la mujer extraña, cuando se desvían de sus caminos, cuando se desvían de la autoridad para protección de sus hogares, pasan cosas terribles en sus hogares. Se desbalagan las familias, se rompen los lazos y entonces andan los niños por ahí botando de un lugar, de una casa a otra casa y así, sin esa cobertura que el padre, y lo digo con todo respeto a ustedes, con esa autoridad que el Señor les ha dado para ejercer protección de sus hogares y las mujeres recibir esa protección con agradecimiento, ¿verdad? Y bueno, eso es parte de lo que les quería comentar de esta película. Sí les recomiendo que vayan a verla. No sé tú cómo. Sí, de hecho, le comentaba a mi esposa, porque fuimos como familia a verla. Realmente yo estaba llorando en la película, pero de coraje, porque yo mismo me hice la pregunta, ok, está bonita la película, está entretenida, tiene un tema muy fuerte, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿No? Mi pregunta para mí fue, ¿y yo qué estoy haciendo con este mal, no? Y como hombre, como cristiano, como creyente, ¿cuál es el papel que debo de tomar? No tanto de edificar a los actores o a los personajes, porque al final de cuentas es una historia real, sino qué papel podemos tomar, ¿no? Inclusive el productor de la película al final dijo, o sea, sí, es una buena película, es buena actuación, es un tema fuerte y todo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? En realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para este problema? Y no solo este problema, todos los que surgen en relación a la familia. Si tan solo el hecho de los libros de texto que se han repartido, eh, a mí me impresionó mucho el ver en un libro que se dedican 5 hojas para explicarle a los niños de quinto de primaria cómo utilizar emojis en un teléfono en vez de estarles enseñando operaciones aritméticas, ¿no? Es cómo quitaron cuestiones que se tienen que enseñar y meten ritos de brujería. Y ahora sí, antes yo reservaba mi comentario porque no los había visto los libros y ahora que los he podido revisar, es increíble. Ni siquiera ya dejémonos de lado las perversidades que se están enseñando, sino la inconsistencia en el saber de lo que está plasmado ahí, ¿no? Dice, mi esposa me sorprendió con un dato que dice que fueron 900 personas las que revisaron el contenido del libro y trae una serie de inconsistencias de aprendizaje y de enseñanza que realmente a mí me entró la duda de ver quién revisó esos libros, ¿no? Pero bueno, como les digo, recomendamos, mi esposa y yo recomendamos que la vayan a ver, no como una tarde palomera, sino para ver en qué podemos hacer, qué plan debemos de tomar. Ve, te lo paso. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con el libro de Gálatas. Gálatas que estamos leyendo, estudiando. Y hemos leído a través de que este libro lo ha escrito Pablo justamente porque los judaizantes lo señalan y le dicen que está diluyendo la ley de Moisés en el cumplimiento para los gentiles. Y, y en realidad esta carta es una aclaración, ¿no? Es una, sí, es una, no sé si llamarlo aclaración, pero obviamente pone, ¿cómo se dice? Pone cimiento a este gran problema. Eh, ¿Cómo, a través de qué se da la salvación? ¿Se da por cumplir la ley? Y esta carta, pues, es lo que estamos viendo. Si nosotros pudiéramos salvarnos por ser buenos, pues entonces no habría sido necesaria la muerte de Cristo, es totalmente innecesaria si se pudiera uno salvar por ser buenitos o por tratar de medio cumplir la ley. La cruz, pues ese es lo que Pablo establece aquí, la cruz es lo único que es el único camino para la salvación. También nos dice que no recibimos el Espíritu de Dios por obedecer la ley. Eso tampoco te lo da el obedecer la ley,
ni siquiera esa parte, ¿no? De que, ay, ten el Espíritu porque ya cumpliste 3 de los 10, ¿no? Ese no, tampoco recibes el Espíritu de esa manera. Y tu crecimiento espiritual, pues tampoco se da por tratar de estar brincándole a la ley, ¿no? Por tratar de cumplir, ¿no? Tu crecimiento espiritual, co- eh, ¿por cómo se da? ¿O por razón de qué se da? Pues por la obra de Dios en tu vida, ¿no? Dice que el Dios es quien da el crecimiento. Querer como el hacer. Exactamente. Y dice, los Gálatas, pues sabían que habían recibido el Espíritu Santo, pero cuando creyeron, no cuando obedecieron la ley. Inclusive eso, o sea, si tú crees que vas a recibir el Espíritu Santo por estar obedeciendo y por decir, ay, soy muy bueno, Gálatas no, nos dice, cuidado, hijo, no es por ahí tampoco. Ese no es un evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque la fe parece tan sencilla, ¿no? Nomás por creer, sí, nomás por creer, pero no es tan sencillo porque ahí, pues también es obra del Señor. Y a veces eso te hace sentir inseguro porque dices, nomás por creer, sí, pero eso también viene del Señor. Y a veces te procuras acercarte a este recibimiento del Espíritu, a esta salvación, inclusive con el estudio bíblico, inclusive con el congregarte, inclusive con el servicio. Cuando lo vuelves regla, cuidado, porque entonces ya estamos cayendo en una situación de obras, en una situación de tratar de ser buenos. Claro que estas actividades no ocupan el lugar del Espíritu Santo. Estas actividades las haces justamente porque el Espíritu de Dios ya mora en ti. O sea, Cristo es el fundamento de tu fe. Cristo es y al contrario, la ley no se vuelve obsoleta y tiene toda la razón. Dices medio como que le vas agarrando. Dice, es que al contrario, te muestra, mientras más conoces la ley, pues más te das cuenta de cuán pecador eres. Ajá. Cuánto necesitas a Dios mientras más conoces la ley. Y ¿cómo te das cuenta? Dices, bueno, yo ya creí, pero entonces el Espíritu Santo, ¿cómo obra en mí? Ah, pues permaneciendo. Cuando tú permaneces en la palabra, cuando tú permaneces en hacer lo correcto ante las situaciones cotidianas, es cuando el Espíritu Santo está morando en ti, está obrando en ti. Ajá, porque tú puedes leerte toda la Biblia día y noche, pero cuando estás ante la situación y se te olvidaron las palabras y escogiste el camino que no es el correcto, cuidado, porque entonces no estás dejando que el Espíritu Santo haga su obra. La obra del Espíritu Santo viene cuando tú ya estás haciendo el camino correcto, cuando estás haciendo lo que la ley dice, cuando estás haciendo lo que Jesús te mandó a hacer y lo estás haciendo no por brincarle, ajá, sino porque hay un fervor de querer, pues sí, hasta cierto punto agradar al Padre, pero ya empieza a ser un poco más nato el hacer las cosas por el camino correcto. Ajá. Y bueno, eso es el comentario de hoy. Vamos a leer ahora Cuatro. Gálatas 4 Completito. completo y vamos a empezar. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Entonces, ¿qué preferimos ser? Perdón por el paréntesis. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se volvieron de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guarden los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, su enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarse de nosotros para que tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el que de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta ahí termina este capítulo. Tiene cosas muy interesantes. Básicamente les está diciendo, iban bien, ¿por qué dan un paso hacia atrás? ¿No? Iban bien. Iban bien. Y da un argumento para todos aquellos que decían que primero hay que cumplir con todas las fiestas judías, con todos los ritos judíos, antes de ser cristianos, que ese era el problemón de aquel tiempo. No, Ajá. y cuando ya eran cristianos. Por eso, Ah, o sí. sea, querían regresarse hacia atrás, primero ser judíos, para entonces decir, ahora sí soy cristiano, ¿no? Pero bueno, Ajá. muchas gracias, le cedo ya el micrófono, se lo devuelvo. Gracias. Bueno, Dígamelo. con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos continuando con los comentarios y la lectura. Y Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, porque ya somos muchos, Señor, los que estamos leyendo tu palabra. Te agradecemos que has traído a tus pies a muchas personas que ansían y desean conocer por medio de la lectura quién eres, Señor, cómo nos has elegido, cómo nos has llenado de gracia, cómo nos bendices diariamente, aun y cuando no lo vemos, Señor, aun cuando andamos de capa caída, cuando andamos enojados, cuando andamos tristes pensando que te has olvidado de nosotros. Tú siempre estás ahí, Señor, guiándonos con tu mano. Por eso te pedimos y te clamamos que tú te conviertas en nuestra luz, Señor, que seas el sendero de nuestro camino, que nos acompañes a donde quiera que vayamos todos nosotros, que nos guíes, Señor,
a hacer lo correcto, que nos apartes del mal, que nos libres del mal, Señor, y que por medio de tu poder sigamos creciendo en el conocimiento del Santísimo. Gracias, Señor, por la provisión del día de hoy, por resguardarnos en el hogar. Bendice a los que van al trabajo, bendice a los que están en su trabajo, Señor. Y sobre todo, Señor, danos las fuerzas, danos la oportunidad de levantarnos un día más el día de mañana para continuar conociéndote cada día más en esta creación. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.